día de ayer, pues trabajamos ahí operaciones Profe, con ese es el punto título. decimal. Sí, operaciones con punto decimal en cuestión a suma, resta, multiplicación. Y también vimos el redondeo de números, ¿verdad? Vimos de que redondear no es lo mismo que aproximar, aunque el redondeo utiliza el concepto de aproximación, ¿verdad? Pero no es lo mismo. En redondear podemos hacerlo a cierta cantidad de decimales, ¿verdad? Podemos redondear a decenas, a centenas y así sucesivamente. Entonces tenemos ahí respecto a la... No, ya a continuación, entonces vamos a ver. Entonces estamos ahí. Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy, que son las sumatorias. Bueno, entonces tenemos ahí. Copiamos todo. Sí, hay que copiarlo. Entonces, vean, sumatorias, dice. La definición es una suma, ¿sí? Una suma de una serie de signos, ¿verdad? Es decir, que si yo estoy sumando A1 más A2 más A3, o sea, un mismo número, una cantidad de veces, entonces eso se puede representar con el símbolo sigma, ¿sí? Ese símbolo se llama sigma y es una letra griega que significa suma, ¿sí? Significa suma. Entonces, hay diferentes formas de representarlo. Por ejemplo, acá pues nos dan el ejemplo de en qué valor inicia, a qué valor va a finalizar y de qué expresión se está tratando la sumatoria. Eh, por ejemplo, también se puede encontrar como i igual a 1 elevado a la n, o sea, de 1 hasta el valor que nos están diciendo de la expresión. Bueno, entonces, por ejemplo, para que comprendamos ahí un inicio. Entonces, si yo digo desde sub i1 hasta 5, bueno, del número 3, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa entonces que el 3 está sumando ese número de veces, ¿verdad? Entonces, para resolver estas operaciones, nosotros vamos a estar viendo que hay propiedades para poder resolver. Entonces, vamos a ver esas propiedades que nos van a ayudar a resolver estas sumatorias. Entonces, le decía, ¿verdad? Por ejemplo, en este, que dice de 1 a 5, entonces quiere decir de que se va a sumar 5 veces. O sea, 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Es igual. 3 más 3 más 3 más 3, eso es igual a 15. Entonces, en conclusión, ahí, por si no lo vemos, ¿verdad? Hay una propiedad ya muy importante que nos va a servir en este caso, que dice que entonces cuando nosotros tenemos la sumatoria de un número i a n, de un valor constante, ¿sí? Un valor constante, acá nos aparece k, es igual a multiplicar el último valor, n, por k. Pero aplica para cuando i inicia en 1, ¿sí? Aplica para cuando inicia en
1. Si no inicia en 1, entonces no se puede resolver de esa manera. Muy bien. Estamos ahí. Si hubiéramos aplicado esta forma en este, entonces la sumatoria de 3, desde 1 hasta 5, hubiera sido, miren, este valor, 5 por 3, ¿verdad? Por el valor constante. Y 5 por 3 es 15. O sea, lo mismo. Entonces, ahí pues estamos viendo la definición entonces de la sumatoria, ¿verdad? Esa es la definición de la sumatoria. Me indican por favor si ya copiaron para entonces poder avanzar. Profe, una pregunta. Ese I Ya, igual profe. 1 siempre se coloca. El, La letra I igual Profe, colocarla ¿dónde? abajo. Abajo del símbolo. Es que aquí, por ejemplo, en este símbolo está acá. Por eso les decía yo que hay variaciones y, por ejemplo, aquí aparece así, uno abajo y el otro encima, pero también puede estar uno, digamos, al final de la línea inferior y otro al final de la línea superior. Son las dos formas diferentes en que se puede notar, pero representa lo mismo. Ah, bueno, profe. Entonces estamos ahí. sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a proceder entonces a ver las propiedades que tenemos. Entonces, estas son algunas de las propiedades, ¿sí? Estas son algunas de las propiedades que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí les estaba diciendo, ¿verdad? Esta, miren, esta primera propiedad es parecida a la que ya les había colocado en la anterior, refiriéndonos a esto. Si I es igual a 1, pero ojo, que I es igual a 1 a la n de un valor constante es igual a n por k. Si se dan cuenta, pues aquí esta propiedad está más completa porque puede ser de que no siempre nos vaya a iniciar en 1. Puede ser que inicie en 0, puede ser que inicie en 3. Eso nos lo va a especificar el símbolo que tengamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar la propiedad n, que es el límite mayor, menos el inferior, más 1. Y ese valor se multiplica por la constante, k. La siguiente es la sumatoria para cuando tengamos, digámoslo así, dos funciones, ¿sí? Dos elementos. Entonces, esto es igual a la sumatoria, o sea, a la suma de cada una de las funciones individualmente. O sea, prácticamente lo que se hace es separar. Ahora, cuando tenemos un valor, una constante multiplicando a una función, entonces la constante sale de la sumatoria. Entonces, la constante se va a multiplicar por la suma de la función. Bueno, y si tuviéramos la función, ¿sí? Una función menos la función de i menos 1, entonces va a ser igual a la función del límite superior menos la función de 0. Que en este caso, pues como miren que dice que i es igual a 1, ¿verdad? Entonces, 1 menos 1, 0. Por eso dice acá así. 0. Hay algunas otras propiedades que también nos van a ser útiles en
en este caso. Y es, por ejemplo, miren, si tenemos la sumatoria siempre desde 1 hasta un valor n de i, si se dan cuenta, estamos hablando del índice. Miren, del índice. Entonces, cuando estamos hablando del mismo índice o de un número, entonces esto va a ser igual a n por n más 1 dividido 2. ¿Sí? O sea que entonces, si tuviéramos, miren, para dar un ejemplo de esto, si tuviéramos la sumatoria de i igual a 1 hasta 9 de i, o sea, en esto, i, entonces sería n. ¿Quién es n? El número superior. Entonces, 9, entre paréntesis, 9 más 1, dividido 2. Resolviendo. Entonces tendríamos 9, ahí va a haber una multiplicación, 9 más 1, que es 10, y dividido 2. 9 por 10 es 90. Entonces tendríamos 90 dividido 2. Y 90 dividido 2 es 45. O sea que la sumatoria de i desde 1 a 9 es 45. Como les digo, pues son algunas fórmulas que podemos utilizar para poder resolver. Bueno, entonces estamos ahí claros o tienen alguna duda. Todo claro, profe. Muy bien. ¿Eso lo copiamos, profe? Sí, hay que copiarlo, por favor. Me avisan, por favor, cuando ya lo hayan copiado. Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a avanzar para entonces comenzar a resolver allí algunos ejemplos. Y entonces tenemos aquí el primero. ¿Sí? Entonces, Profe, yo no he terminado de copiar. ¿Será que le puedo tomar una foto? bueno, me avisa Gracias. por favor. Ya, profe, ya puede seguir. Gracias. Muy bien. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí en este, vamos a llamarlo así. O sea, lo que nosotros vamos a aplicar es la suma de una constante.
Bueno, se llama constante cuando en la suma nos están diciendo la suma de un número. Vean que nos está diciendo de 3 a 7. Entonces, allí es en donde nosotros vamos a aplicar esta forma. Miren la primera. O sea que entonces nosotros necesitamos tener esa propiedad en mente. Entonces, de preferencia, si ustedes pueden, no sé, hacer una su tablita o en una hoja, copiar esas propiedades, porque esto es lo que les va a ayudar a poder resolver. Entonces, miren, de una constante, entonces, dice que es igual, vean, así entre paréntesis, n. ¿Quién es n? Es el límite que tenemos superior. Entonces, ¿cuál es ese número? Es 7. 7. Entonces, es 7. Ahora, menos, aquí dice a. A es el valor al que se está igualando i. Ese valor es 3. 3. Entonces, 7 menos 3 y más 1 que ya va dentro. ¿Sí? Y k, que es el número que me están diciendo para el cual se va a aplicar la suma. Entonces, El 8. el 8. Muy bien. Entonces, resolvemos lo que tenemos aquí. Que entonces tenemos 7 menos 3, 4. 4. Y 4 más 1, 5. 9. 5. Entonces tenemos 5 5 y aquí va a haber una multiplicación. Entonces 5 por 8. por 8. 5 por 8 es 40. 40. Ahí está. ¿Sí? Entonces así. Entonces la suma del número 8 desde 3 a 7 es 40. Profe, y el 7 y el 3 se suman. ¿Había limón? No, se resta, mire. Por el signo. 7 menos 3, 4. 4 más 1, 5. Ah, ya. Muy bien. Entonces, ahora, tenemos aquí la siguiente. Entonces, vean, tenemos la sumatoria, entonces, de i cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá? Primero, que esto es equivalente, y lo voy a escribir acá, a la separación de esto, ¿verdad? Entonces, desde i igual a 1 hasta 4 de la primera parte que dice i cuadrado. Más, ahora, como tiene ahí un número, la constante se saca de la sumatoria. Entonces, 3 por la sumatoria de i igual a 1 hasta 4 de la letra i, ¿sí? Repito, separo la suma para cada una de las partes. Entonces, de i cuadrado más, ahora, el otro, como tiene un valor constante, la constante se saca, ¿sí? Se saca de la suma y se coloca entonces el valor de i, que es la letra que está ahí, que se refiere entonces al mismo índice. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en cada uno de estos casos? Entonces, vamos a resolver. En este caso, como tenemos aquí, miren, de 1 hasta 4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean de que dice i. Entonces, el primero es equivalente a lo siguiente, a decir, miren, y va a ir cambiando de número, entonces va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ustedes van a decir, profe, ¿de dónde sacó esos números? ¿En dónde están? Eso es lo que quiere decir la suma. La suma quiere decir desde la posición 1 hasta la posición 4. 1,
2, 3 y 4. Todos para la letra I y elevados al cuadrado. Y Entonces, eso se ahora, suma, no, profe. sí, ahora hay que resolver cada potencia. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3 es 9. Y 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y entonces sumamos esto. 1 más 4, 5. 5 más 9, 14. Y 14 más 16, 30. 30. Entonces, del primero tenemos 30. 30. Miren, a esto le vamos a sumar el resultado del otro. Entonces, aquí vamos a tener así. Bien. Prácticamente, entonces, para que ustedes lo vean y no nos metamos a tantas propiedades, entonces, de I, ¿sí? Entonces, cuando tenemos solo la letra I, que es el mismo índice, entonces vamos a sumar los números que van desde donde me están diciendo hasta el valor que tenemos. O sea, entonces, de 1 más 2 más 3 y más 4. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Entonces ahora aquí Y, copio 3 profe, y vamos a sumar estos 4 números. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y 6 más 4, 10. 10. Y ahora multiplicamos. Entonces, 3 por 10, 30. 30. Y 30 Profe. más 30, 60. muy bien. Entonces, eso quiere decir que entonces el resultado de esa suma es 60. ¿Estamos claros ahí en cómo se resolvió? ¿O hay alguna duda? No, profe. Profe, está Solo claro. entendí muy bien de dónde sacó esos Todo números claro, 1, 2, profe. 3, 4. Bueno, es que mire, por eso es de que estoy diciendo, o sea, cuando me está diciendo que va de 1 a 4, o sea, los números en la forma en que yo contaría sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí la suma me está diciendo que voy a utilizar de 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué números voy a tomar? De 1 hasta 4. Por eso es de que entonces utilizo 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando estoy hablando de I, ¿verdad? I, que está acá. Sí. Ah, ya, profe, gracias. Desde ahí es de donde salen esos números. Y va a ser dependiendo de qué límite tengamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Me indican, por favor, si ya copiaron para poder avanzar. Ya, profe. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, miren que ahora este está más elaborado. ¿Sí? Entonces, ahora este va de 0 a 5. Pero primero tenemos que separar. Entonces, vean de que aquí estamos hablando de otra letra. Miren, N. O sea que no específicamente va a ser I. Puede ser cualquier letra, pero está simbolizada acá también. De N0 a 5. Vean, como voy a separar cada una, y cuando la variable tenga el número, ese se saca. O sea que entonces ese lo voy a escribir fuera de la suma. Y aquí ya solamente voy a escribir N a la 3. Lo mismo en esta, miren. ¿Sí? Este número 2/3, o sea, aquí menos, este 2/3 va a quedar fuera de la sumatoria. Y la sumatoria de n igual a 0 a 5 va a ser únicamente para n. Más, y ahora tenemos aquí una constante, o sea, la sumatoria de n igual a 0 a 5 de la constante. 7.
Vamos a ir resolviendo cada uno de estos. Entonces, traduciendo esa expresión, es el 2. Entonces, esto Profe, una significa- pregunta, ¿de dónde se saca el 7? el 7 está aquí. Gracias. Entonces, vean de que ahora me está hablando de 0 a 5. O sea que los números que voy a utilizar son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los que voy a utilizar para sustituir n. Entonces, 0. Vean de que tiene exponente 3. Entonces, 0 a la 3. Más 1 a la 3. Más 2 a la 3. O sea, cada uno de esos números que ya dije, elevados a la 3, porque así está en el exponente. Más 3 a la 3. Más 4 a la 3. Más 5 a la 3. Entonces, 2. Primero vamos a resolver todas esas potencias. 0 a la 3 definitivamente es 0. 1 a la 3 es 1. 2 a la 3, o sea, 2 por 2 por 2 es 8. 3 a la 3, 3 por 3 por 3, 27. 4 a la 3, 4 por 4 por 4, 64. Y 5 a la 3, 5 por 5 por 5, 125. Entonces, ahora hay que sumar esas. Entonces, aquí definitivamente ustedes pues hacen uso de su calculadora, ¿verdad? Entonces ahí sumamos 1 más 8 más 27 más 64 más 125. ¿Cuánto les da? 225. 225. 225. Ahora multiplicamos 2 por 225. 400. 450. 250. Bueno, aquí tenemos el primer valor. Vean que después tenemos ahí sin números, aquí me va a quedar menos. Vamos a desarrollar ahora la otra. Bueno, voy a trazar una línea acá porque entonces ahora voy a estar trabajando esto, ¿sí? Bueno, ahí solamente tenemos el número, ¿vean? No hay ningún exponente, entonces me va a quedar así. 2 tercios. Y entre paréntesis, la suma de los números n. ¿Qué números son? Ya dijimos estos, ¿verdad? De 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Entonces, 2 tercios copio y hago esa suma. 1 más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Cuánto es? 15. 15. Bueno. Y ahora multiplicamos. Miren, cuando tengamos así fracciones, multiplicamos por el número de arriba y dividimos en el de abajo. Entonces, 15 por 2, 30. Y 30 dividido 3, 10. Entonces, 2 tercios 10. por 15 es 10. Ese lo colocamos aquí, miren. Ahora vamos a hacer el del otro. Que tenemos entonces la sumatoria de 0 a 5 del número 7. Entonces, yo voy a colocarlo. Aquí habíamos dicho que la forma de este era el superior, 5, menos el inferior, 0, más 1, y eso se multiplica por el número que nos estaban dando ahí, por la constante. Vean de que aquí no dice n, sino dice un número. Entonces decimos ahí, 5 menos 0, 5, más 1, 6. Entonces tenemos 6 por 7. ¿Y 6 por 7 es? 42. 42. 42. Aquí tenemos signo más. Entonces aquí más 42. Y ahora hago esa operación para entonces encontrar el valor de toda esa suma. $482 me sale a mí, bro. Muy bien, así es, 482 y esa es la respuesta. Bueno, entonces así vamos a estar finalizando el día de hoy. En el siguiente día de clases, pues vamos a estar resolviendo más ejemplos para que vaya quedando ahí un poco más claro. Y después vamos a tratar de ir resolviendo también la hoja. Muy bien.
Entonces así finalizamos. Yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.